Recuerda que a través de la página web www.pavelpichardo.com/shop puedes obtener acceso a cursos y talleres académicos exclusivos para complementar tu formación académica. Gracias por tu preferencia. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro video de MedNotes. En esta ocasión vamos a revisar un resumen del tema de esclerodermia. Lo vamos a abordar, va a ser primero una introducción así como medio clínica y luego vamos a revisar la evidencia clínica y de investigación más actualizada. Entonces vamos a comenzar. Primero, para empezar, tenemos que definir qué es esclerodermia. Recordemos que esclero viene del griego scleros, que significa rigidez, ¿no? Entonces, por lo general pueden pensar que es una especie como de super cicatrización o induración de la piel, ¿verdad? Esclerodermia. Y como tal también tiene otro nombre, también le llaman esclerosis sistémica, ¿no? Y la esclerosis sistémica se caracteriza por inflamación que como tal, por consecuente, llega hasta la progresión del tejido fibroso, ¿no? Es decir, que hagan de cuenta que en la piel como tal se pone muy rígida debido a que hay mucho depósito de tejido fibroso, sobre todo de colágeno tipo 1 y colágeno tipo 3. Eso es importante porque recordemos que normalmente el colágeno tipo 1 normalmente es el que abunda más en hueso y en cicatrices maduras. Y el colágeno tipo 3 lo encontramos preferencialmente en el tejido de granulación. Esto es importante porque entonces dense cuenta que se está depositando algo que es muy similar o muy potente, similar a lo que pasa con un hueso o una cicatriz madura. Entonces, claro que gracias a estos depósitos extras que se están formando, se piensa que es lo que está favoreciendo a esto de la rigidez tan marcada, ¿no? Tiene muchas manifestaciones, tiene muchos aspectos clínicos, tiene el localizado de manera difusa, sistémica y demás. Sin embargo, una manifestación común, el cómo se presenta este síndrome, es reconocido como el síndrome de Crest. El síndrome de Crest, recordemos que es una especie de forma que lo conocemos también como forma limitada de la enfermedad, ¿sale? Pero sin embargo, también puede aparecer como una forma un poquito más difusa, que como tal, en este espectro ya involucra, además de la piel, el aparato gastrointestinal, el genitourinario, y del gastrointestinal, recordemos que el que más comúnmente se afecta es el esófago, el genitourinario, el renal, pulmonar y aparato cardiovascular. O sea, es una enfermedad bien heterogénea, pero de lo que se tienen que agarrar es que casi siempre, en la mayoría de los escenarios, siempre va a tener rigidez de la piel, ¿sale? Algunos factores de riesgo es que, por ejemplo, es una persona que es del sexo femenino y en edad entre 35 y 50 años, es decir, ya no es en edad reproductiva, sino un poquito más grande y casi como entre reproductivo y llegando un poquito a la menopausia, en ese rango. Y bueno, aquí una mnemotecnia muy buena de qué es el síndrome de Crest. Primero, es calcinosis, es decir, alteraciones con el calcio, ¿no? Y pueden haber depósitos similares. También podemos tener el fenómeno de Raynaud, ¿no? Que dijimos que se puede manifestar como una palidez o de las extremidades distales de los deditos, o bien se puede ver hasta cianosis. También pueden tener dismotilidad esofágica, que esto se puede ver en barometría. También puede tener esclerodactilia o telangiectasias, ¿no? Que esta última pues es la malformación de los vasos que se ven como una especie de red similar a como las patitas de una araña. Ok, ¿cómo se ve en exploración física? Vamos a ver que de manera sistémica, esto es lo más importante, va a tener un engrosamiento simétrico de la piel, preferencialmente en cara o extremidades distales. Recordemos que este síndrome de Crest, que es la presentación de las más características, involucra calcinosis, fenómeno de Raynaud, ¿sí? Dismotilidad esofágica. Es decir, es un paciente que no va a poder deglutir los alimentos, que por lo general son sólidos, los líquidos sí los puede deglutir. Esclerodactilia y finalmente las telangiectasias. Una manera muy difusa, pues puede llegar a una de las causas más importantes de mortalidad en estos pacientes, que es la fibrosis pulmonar, que es una enfermedad también devastadora en estos pacientes que quizás solamente se puede tratar con trasplante con trasplante hepático porque no hay otra alternativa. Esto eventualmente, como recordemos, puede causar cor pulmonar. Para los que no conocen o no recuerdan qué es cor pulmonar, recordemos que aquí a final de cuentas tenemos nuestro pulmón que va a llevar 4 venas pulmonares hasta el corazón izquierdo y de aquí sale a la aorta para toda la circulación sistémica y nutre a todo nuestro cuerpo, ¿no? Pero recuerden que antes de esto tenemos un ventrículo derecho con su corazón derecho que está bombeando hacia un pulmón, ¿no? Recordemos que recordando el tema de fisiología, decimos que en el pulmón baja oxigenación o hipoxia se asocia a vasoconstricción. Entonces, esto puede ser una causa oculta de hipertensión arterial pulmonar, ¿no? Que se puede definir como una hipertensión, una presión arterial pulmonar arriba de 25 milímetros de mercurio, ¿no? Cuando normalmente la presión de la arteria pulmonar sistólica y diastólica oscila entre 25 y 8 y la PAM más o menos está como en los 16, pero cuando llega a los 25, pues ya es suficiente como para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar. Recordemos que esto entonces genera una vasoconstricción muy, pero muy marcada. Significa que
genera más poscarga en el ventrículo derecho hasta que puede generar una falla cardíaca. Entonces, se puede presentar como una falla cardíaca derecha. Entonces, como se presenta como una falla cardíaca derecha, pues tenemos hacia arriba las manifestaciones, ¿no? Que por acá viene la yugular y por acá la subclavia. Entonces pueden tener plétora yugular, ¿no? Que por ejemplo en inspiración se marque esto, que es el signo de Kussmaul, que es de una falla cardíaca derecha, ¿no? Que es una dilatación preferencial de la vena yugular. Y también hacia abajo tenemos la de la vena cava inferior, donde la vena cava inferior, pues recordemos que estamos por acá, eventualmente va a drenar los contenidos de la vena porta del hígado y por acá también, eventualmente, llega a la vena esplénica del vaso, ¿no? Entonces, es común que, y por acá abajo las extremidades inferiores. Entonces, es común que si tienes falla cardíaca derecha, puedes tener datos de distensión yugular, pero también puede tener hepato, espleno, megalia y además edema periférico por la inervación que tienes, por la irrigación que tienes en extremidades inferiores, ¿no? Entonces, todo esto se conoce como cor pulmonar. Una falla cardíaca derecha inducida por alguna patología pulmonar, en este caso, pues por la fibrosis pulmonar que causó todo esto, ¿no? También esto de manera importante puede causar por la fibrosis y el depósito de colágeno. En el riñón causa falla renal aguda que se define como una elevación de la creatinina de más del doble, ¿sí? En menos de 24 horas, perdón, en menos de 48 horas. Una elevación de la creatinina de más del 50%, o sea, más de la mitad, en menos de 48 horas. Y esto también se puede elevar junto con el BUN, ¿no? Que es el nitrógeno ureico en sangre o el BUN. También puede llegar a desarrollar hipertensión maligna, ¿no? Que puede causar una falla multiorgánica muy severa. Esto es muy importante también. Pero sin embargo, la fibrosis pulmonar es lo más característico, pero dense cuenta de todas las consecuencias que puede tener, ¿no? Pero sobre todo lo de la falla cardíaca derecha. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Principalmente es un diagnóstico clínico, es decir, que tenemos que tener principalmente los datos de esclerodermia antes de poder sospechar en esta persona un diagnóstico, ¿no? Recordemos que hay formas que soportan al diagnóstico que no son específicas. Por ejemplo, el factor reumatoide, que lo podemos encontrar también en artritis reumatoide, es una prueba sensible, pero no específica para esclerodermia. Tenemos anticuerpos antinucleares, que otra vez es una prueba sensible, pero no específica para esclerodermia. Es decir, esto podría incrementar la posibilidad, junto con los hallazgos clínicos, de que sí sea una esclerodermia, ¿no? Pero no significa que sea particularmente esto. Y tenemos otras cosas como los anticuerpos anticentrómero. Esto es muy importante porque son muy específicos para CREST. Es decir, esto como tal ahora sí puede soportar mejor un diagnóstico a diferencia de los otros anteriores, ¿no? Es decir, si esto te salió positivo, es muy probable que si tengo CREST y aparte tiene alguno de estos síntomas por acá arriba. También tenemos otros anticuerpos que soportan el diagnóstico, que son los de antitopoisomerasa 1, ¿no? Recordemos que la topoisomerasa es muy importante para la replicación del ADN, y son anticuerpos contra esto, o anti-SCL70. Y estos anticuerpos se asocian con un patrón difuso y un peor pronóstico. Algunas cosas que a mí se me hacen más fácil recordar esto, por ejemplo, CREST, CRT, CREST. Bueno, yo la asocio con CRT, centrómero. Ok, CREST, centrómero. Yo por eso asocio CREST, el síndrome, y los anticuerpos de centrómeros, ¿no? Y la forma más difusa, pues, es la que tiene el SCL70, que tiene un nombre más largo, más medio hardcore. Todo lo que tiene números siempre me asusta a mí. Yo por eso lo asocio con un mal pronóstico. También otra cosa que se puede encontrar es eosinofilia, ¿no? Ojo, eosinofilia no necesariamente significa que vas a tener leucocitos alto, pero que puedes tener un predominio extra de eosinófilos. ¿Cómo se trata esto? Ahorita estamos viendo un resumen, recuerden, no es propiamente lo de las guías que ahorita veremos a continuación, pero de manera resumida, los corticosteroides se utilizan para los ataques agudos, ¿no? Como tal, cada que tenga fiebre, por ejemplo, como veremos de manera diseminada, localizada, mucho dolor articular, que de repente tenga cualquier exacerbación de estos síntomas de acá arriba o que además ya empiece con fibrosis pulmonar, ¿no? Entonces, para los ataques agudos damos corticosteroides, los ciclos, ¿no? También podemos darle penicilamina, que también es otro inmunosupresor y también muy utilizado sobre todo para la piel, ¿sí? La penicilamina se utiliza mucho para los cambios de piel, sobre todo lo de la rigidez. Sin embargo, pues no puede curar propiamente lo de la enfermedad. Como comentamos también de manera así como mencionada, debido a que en las extremidades o en el fenómeno de Raynaud lo que pasa es que se causa un vasoespasmo y como es músculo liso los vasos sanguíneos, damos un antagonista de calcio que evita que eso se contraiga, como las dihidropiridinas, y se vasodilata. Por ejemplo, el nifedipino, nimodipino, dipino. Entonces, por ejemplo, los antagonistas de canales de calcio se pueden utilizar en el caso de que un paciente tenga fenómeno de Raynaud, ¿sí?
fenómeno de Raynaud. También podemos utilizar IECAS o los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Estos son los famosos PRIL, ¿no? El captopril, el alapril, lisinopril, pril, ¿no? Estos los utilizamos preferencialmente porque son nefroprotectores y previenen la remodelación, es decir, previenen que se depositen un poquito más lo del colágeno y la fibrosis. Entonces, de nuevo, no lo retrasa, no es como súper efectivo para curar, pero sí puede retrasar un poco esto de la enfermedad o las crisis. Entonces, lo utilizamos cuando tiene compromiso renal, sobre todo, y como tal, previene como tal las crisis renales en esclerodermia. Y pues, como bien comentamos, ¿no? La mortalidad preferencialmente se debe a la hipertensión pulmonar que estos pacientes pueden tener, que ya dijimos cómo se define, y las complicaciones de estas, ¿no? Que dijimos que el coro pulmonar, la falla cardíaca derecha y demás. Entonces, ya que vimos este pequeño resumen, vamos a pasar a cómo se diagnostica y cómo se trata con la literatura más actualizada. Ok, entonces como comentamos, el término esclerodermia se utiliza como tal para la presencia de una piel muy dura, muy rígida y muy gruesa, ¿no? Que viene del griego escleros, ¿no? Y la esclerodermia es lo más característico de la esclerosis sistémica. Recordemos que es una enfermedad multisistémica que no solamente afecta a la piel, sino que prácticamente afecta, genera disfunción vascular, fibrosis progresiva de la piel y muchos órganos internos. O sea que deposita colágeno en todas partes. O sea que como que empieza a cicatrizar todo. Es como volverte de piedra lentamente. Está muy intenso. El diagnóstico como tal y otros trastornos relacionados, primero se caracteriza por la presencia clínica, ¿sí? De lo de la esclerodermia, ¿no? Y además algunas otras anormalidades serológicas en plasma, ¿no? Como ya dijimos, lo del anticuerpo antinuclear, que tenga factor reumatoide, que son sensibles no específicos, que además tenga el anti-SCL70, que es de peor pronóstico, y además el anti-centrómeros, ¿no? Que dijimos que es un poquito más característico para CREST. Tenemos que recordar que la esclerodermia, la esclerosis sistémica, es una enfermedad heterogénica, ¿sí? Que se refleja de una manera muy diseminada, muy diferente de paciente a paciente. Sin embargo, lo que siempre va a predominar en la mayoría de los casos es la esclerodermia. ¡Wow! Qué cool, ¿no? Ok, como tal, algunas anormalidades asociadas con esclerodermia es que, por ejemplo, los dedos se ven como más esponjosos, ¿no? También la piel que se vea muy brillante como en este escenario es altamente sugestivo de que hay un engrosamiento como tal de la piel. Esto es debido al colágeno, ¿no? Y esto lo vemos con cualquier estiramiento. También dijimos que calcinosis, ¿no? Es decir, que puedan tener depósitos de calcio como tal en algunas partes. Aquí lo vemos propiamente en las extremidades de los falanges distales, ¿no? Y son esos depósitos de calcio que se alcanzan a ver en radiografía simple, ¿no? No necesariamente ocupamos otro, pero pues algunas veces hasta llega a ser quirúrgico el eliminar esto, llega a ser mucho compromiso, sobre todo en las rodillas. Hay 4 subtipos más comunes que vamos a ver, ¿no? Aquí hay una esclerodermia limitada cutánea, ¿no? Que dijimos que este es el que clásicamente se conoce como síndrome de Cres, ¿no? Pueden tener fenómeno de Raynaud por años, pueden tener involucrar piel, sobre todo manos, caras, pies y antebrazos sale. Como tal, también sabemos que las uñas se pueden encontrar, se puede presentar estos datos del síndrome de Cres con todo lo de la calcinosis, que el fenómeno de Raynaud, que las calcificaciones y demás, ¿no? Aquí como tal puede aparecer la enfermedad renal, pero es muy raro. En esta forma limitada no llega hasta afectar hasta allá. Sin embargo, pues aquí se puede presentar los anticuerpos anticentrómero en el 50-60% de los casos. Y otros, hasta el 5-10%, otros anticuerpos más raros como el anti-SCL70, ¿no? Hay otra forma que se llama esclerodermia cutánea difusa, ¿no? Que aquí pues es un poquito más involucrado. Aquí tienen un daño renal mucho más aparente, fibrosis intersticial más marcada, gastrointestinal más marcado y aparte enfermedad cardíaca. Entonces prácticamente es como lo anterior, pero además se le agrega una enfermedad más avanzada en pulmón, riñón y corazón, ¿no? Aquí como tal ya es más común que encontremos el anti-SCL70. Date cuenta que en el anterior solamente era el 5-10%. Y otros como anti-RNA polimerasa 1, 2 o 3. Hay otros, por ejemplo, esas son las dos que yo quisiera que te aprendieras, ¿no? Que son las que más comúnmente son preguntadas en examen. Pero, por ejemplo, ¿hay esclerodermia sin esclerodermia? Pues sí, pero está muy, no creo que te la pregunten en el examen porque sería una turbojalada. Pero date cuenta que, o sea, puedes tener fibrosis pulmonar, enfermedad renal, cardíaca, gastrointestinal, sin nada en la piel. O sea, y eso podría ser cualquier cosa, ¿no? O sea, por eso es que en este tipo de pacientes pues se tiene que tomar anticuerpos esperando que quizás salga algo positivo, ¿no? Y otros que se pueden sobreponer. Pero en general, date cuenta de todo el espectro, ¿no? Pero en general yo solamente necesito que te aprendas dos. La forma limitada cutánea, que es el CREST, ¿sí? Que lo único importante es que no afecta tanto al riñón
puede afectar al pulmón, pero no tan acelerado como en el posterior, y el corazón también puede que no se afecte tanto, ¿no? La forma difusa cutánea es lo mismo, ¿sí? Solo que tiene un poquito menos de datos gastrointestinales, pero aparece mucho, pero mucho en la enfermedad renal, el involucramiento cardíaco y además la fibrosis intersticial más temprana, ¿no? Y es de peor pronóstico esta por obvias razones. Y bueno, está muy hipomímica, no puede abrir mucho la boca por lo mismo y que tiene básicamente de manera difusa todo lo del depósito de colágeno. Como comentamos previamente, los subtipos más comunes que tenemos son, por ejemplo, la forma limitada cutánea que se presenta como CREST, una forma cutánea difusa que dijimos que es como similar a CREST, sin embargo, pues faltan un poquito lo de Raynaud, tienen manifestaciones gastrointestinales, pero muy marcado, la progresión pulmonar, la renal, la cardíaca, son los extras, no aumentan mucho más la mortalidad y el peor pronóstico, ¿no? Y hay otras más raros que no me interesa que te aprendas, que son, por ejemplo, la esclerosis sistémica sin esclerodermia, entonces eso sería raro, y otros como síndromes de overlap. Te voy a leer unos datos así como aleatorios. Solamente cerca del 90% de los pacientes pueden involucrar el aparato gastrointestinal, a pesar de que algunos de ellos no tengan síntomas. Y una de las partes más comúnmente afectadas son lo del esófago, que de nuevo te repito que esto se diagnosticaría con barometría. Lamentablemente, el hecho de que haya afección pulmonar se puede encontrar hasta cerca del 70% de los pacientes con esclerosis sistémica. Y pues obviamente la única forma de salvar a estos pacientes con esta cosa es con un trasplante pulmonar, pero date cuenta de que por sí es un reto operarlos por la pobre cicatrización que pudieran tener. La enfermedad renal lo podemos encontrar al 10 al 15% de los pacientes, es la complicación más severa que tenemos, y esto puede aparecer sobre todo en la forma sistémica, ¿no? No solamente la localizado. No sabía que en vatos nos daba disfunción eréctil. Le agregaría a mi lista de datos inútiles para conversaciones. Los laboratorios que utilizamos son, por ejemplo, los antinucleares, que son muy sensibles, nada específicos, ¿no? Los anticentrómeros son más característicos para CREST que para la forma difusa, ¿sí? Los anti-SCL70 y los anti-RNA polimerasa 3 son más específicos para la forma difusa. Entonces, los principios generales para el manejo que tenemos que aprender es que, pues bueno, ya sabemos que es una enfermedad multiorgánica y por consecuente tiene que ser basada, obviamente, en el órgano que se encuentra afectado, ¿no? Por ejemplo, es común que aquellos pacientes que tengan alteraciones gastrointestinales, sobre todo con el esófago, pues tengan esto del reflujo gastroesofágico, por ejemplo, ¿no? Entonces, en estos pacientes, pues le damos inhibidores de bomba de protones. No hay una terapia así como algo establecido, es muy individualizado, ¿no? Entonces, en estos pacientes con inhibidor de bomba de protones, pues son para los que tengan reflujo. En aquellos que tengan fenómeno de Raynaud, que tengamos para prevenir lo de la, como tal, las ulceraciones distales y que puedan tener manifestaciones tan severas, pues le damos antagonistas de canales de calcio. Por ejemplo, en el caso de que tengamos, por ejemplo, los dipinos, ¿no? Nifedipino, nimodipino, dipino. También en pacientes que tengan enfermedades renales o crisis renales, tratamos de prevenir todo lo que se pueda con inhibidores de la enzima convertida en angiotensina, ¿no? Como el Ospril, enalapril, lisinopril, captopril, pril, ¿no? Y como tal, ya cuando tienen más alteraciones de manera difusa o enfermedad severa, muy inflamatoria, pues entonces ahora sí, preferimos la terapia inmunosupresora, ¿no? De aquí pues ya entran otras terapias como el metotrexate, la azatropina, el micofenolato y demás, pero bueno, como tal ya se tiene que dirigir como tal a cada uno de ellos. Sin embargo, pues no necesito que te aprendas todas. Sin embargo, vamos a solamente mencionar los que sí quiero que te aprendas. Entonces, cuando tengas episodios de crisis aguda de manera resumida, lo único que necesitas saber de nuevo, esclerodermia es un reto hasta para propiamente el reumatólogo. Entonces, no te preocupes con todo lo que tienes que saber, que es muchísimo, pero apréndete las cosas más clásicas, ¿no? Entender que un paciente con IECAS es para un paciente con enfermedad renal. Recordar que antagonistas de canales de calcio son para pacientes con enfermedad de Raynaud. Agregarle por aquí que los inhibidores de bomba de protones son propiamente para los que tienen reflujo gastroesofágico. Recordar que los corticosteroides son los más importantes para los ataques agudos, ¿verdad? De dolor y demás cosas. Y que las penicilaminas no podemos utilizar cuando hay cambios de piel, ¿no? Eso es lo más importante que tenemos que saber. Esto fue lo de esclerodermia. Vamos a empezar ahorita con casos clínicos. ¿Con qué medicamento modificador de la enfermedad se empieza en esclerodermia? Sería penicilamina, ese es de cajón. O sea, penicilamina, como casi todos tienen lo de la piel, es lo que siempre tienen que llevar, ¿no? No siempre, pero es lo más común. Y siempre tienen que llevar IECAS, obviamente, en caso de que tengan proteinuria. Pone penicilamina y ya luego vas dirigiendo a cada uno de los órganos. Yo me acuerdo que mi doctor, pero de verdad no entendí por qué, me dijo que para todas las personas con esclerodermia se le daba aspirina. No sé. O sea, lo puedo pensar por el tratamiento de... Mira, aquí sí que vemos este último apartado. Let's go. Está bien. Esto es normal. Equivocarse es cuando uno aprende de verdad.